RTP. Así es, don Ramón, ya está 7:11 de la mañana y tenemos en línea al abogado Héctor Muñoz. Él es máster en negocios y hablaremos de la participación en el Pleno por parte de la Asamblea Nacional y otros temas también como de coyuntura. Bienvenido a la mañana en RTP, abogado Muñoz, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, para mí un gusto estar aquí. Abogado Muñoz, nosotros hablábamos y analizábamos el tema de la gobernabilidad del país, la coyuntura también cómo juega dentro de los procesos. El primer proyecto económico urgente del presidente Daniel Noboa ya en este periodo ordinario como presidente, y aquí las preguntas: ¿qué tanto podría mantenerse esas voluntades que ha podido unir, esas 80 voluntades que colocaron a Nils Olsen en la presidencia? Yo hablaba de la renuncia de un asambleísta, no es que se va a otra bancada, simplemente renuncia por amenazas y demás. ¿Cómo sostener estas voluntades, unas que sí ya están adheridas, pero otras que se mantienen como bloque, ya sea de Pachacutic y Partido Social Cristiano, y daría la impresión que en algún momento podría terminarse estos pactos o estas uniones? A ver, me parece que es un reto importante, delicado, tanto para el presidente de la República como para el presidente de la Asamblea Nacional. Si bien es cierto, era demasiado ingenuo pensar que un gobierno que llega favorecido por la votación popular y que tenga o que logre una mayoría dentro del Parlamento iba a ceder de alguna manera, los espacios importantes del manejo del Parlamento, como son, la presidencia, alguna vicepresidencia y los espacios en el CAL. Esto le puede, garantizar de cierta manera al Ejecutivo que los planes que se plantean o el plan de gobierno que se planteó puedan llegar a ser efectivo. Y creo que esto es bastante importante, no solamente para el desarrollo del país, para el desarrollo del gobierno, sino para el desarrollo del país, y creo que esto es interesante. En la política, como ustedes saben, juegan algunos factores que son importantes, entre ellos la experiencia, la preparación, pero también la astucia. Y vi que con estos tres elementos, el gobierno, y desde la operación política que hicieron en la Asamblea la anterior semana, se logró justamente poner estos funcionarios o estos asambleístas por parte de ADN en las principales funciones de la Asamblea Nacional, y esto, no tiene por qué llamarnos la atención. Si bien es cierto, lo lógico es que existe esta coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y si nosotros podemos hacer un análisis, por ejemplo, de lo que pasó con la Asamblea que terminó hace poco, en su arranque, cuando hubo este acuerdo entre ADN, el Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana, le permitió al Ejecutivo poder, aprobar 5 leyes económicas urgentes, que yo creo que fue bastante positivo, en esta correlación de fuerzas. Lo propio tendría que pasar ahora. Si bien es cierto, no existe una mayoría que yo veo que esté tan consolidada, no obstante, al Legislativo le va a tocar, apurarse con algunos temas para poder lograr esta mayoría. Si bien es cierto, la gente de Pachacutic es poco confiable por todos los temas que ya hemos vivido y que son públicos, sobre todo lo que pasó con el gobierno de Lazo, me parece que en algunos temas ellos sí podrían contar con los 3 votos que quedan del socialcristianismo. Entonces, les toca hacer este juego de ver, lastimosamente, mayorías móviles cuando se trate de temas puntuales. Ahora, referente a esta nueva ley económica urgente, creo que va a ser la primera prueba de fuego, que va a tener que pasar Nils Olsen como presidente de la Asamblea, y ver cuál va a ser la operación política del gobierno en general. Me refiero al gobierno tomando en cuenta el Ejecutivo y esta parte del Legislativo, evidentemente, que son parte del mismo gobierno. Habrá que ver si es que algunos temas van a tener que moderarlos, moldearlos, capaz modificarlos, para que eventualmente no tengamos o no se tenga este problema de que exista una demanda de inconstitucionalidad y la ley se pueda caer quizás por ese lado. Entonces, creo que como les digo, es importante esta primera prueba de fuego que va a tener el Legislativo. Señor Muñoz, entendiendo igual a este juego de gobernabilidad, igual para ligar lo que estábamos hablando también inicialmente con don Ramón, ¿es posible entender que esa gobernabilidad sea más factible
no solo con un control procedimental, sino con una agenda común con sectores estables del legislativo, incluso con aquellos que pueden llegar a ser disidentes. ¿O usted cree que se puede prolongar esta idea de gobernabilidad como herramienta de imposición y no como espacio de deliberación? ¿Cómo poder diferenciar ambas situaciones? Es una pregunta muy interesante, pero hay que decir que la dinámica que tiene la Asamblea Nacional las 2 primeras semanas en donde se eligen a las autoridades y se quiere llegar a tener el control por parte de quien está en el ejercicio del poder no es la misma dinámica que tiene la Asamblea posteriormente. Es decir, si es que se le dan algunas facultades al presidente de la Asamblea, inclusive para el tema de otorgar la palabra, ¿no es cierto? El artículo 12, número 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que efectivamente quien tiene la facultad de dar la palabra a los legisladores es el presidente de la Asamblea en función del orden en el que haya llegado, ¿verdad? Si bien es cierto, hay quejas de que no se les dio la palabra, pero si es que llega en orden una moción, se vota esa moción, se tiene los votos y ya no hay necesidad de seguir con la siguiente moción dentro del mismo punto, digamos, un poco para saber cómo se dio el tema de la elección de las autoridades. Y si nosotros hacemos, a ver, no es que quiero justificar que lo que antes estuvo mal ahora está bien. Lo que digo es que esto es parte justamente del juego político, de las herramientas que tiene el legislativo cuando uno está sentado en la presidencia del mismo. Digamos, en el 2017, cuando yo tuve la oportunidad de ser asambleísta, Alianza País en ese entonces tenía más de 70 legisladores. Esto le daba la oportunidad, digamos, la posibilidad de tener mayoría absoluta cuando la asamblea estaba conformada por 137 asambleístas. En ese caso, Alianza País tuvo la primera, o sea, la presidencia, las 2 vicepresidencias y un vocal en el CAL. 4 de 7. Para términos prácticos, es lo mismo tener 4 de 7 o tener 7 de 7, porque las decisiones dentro del CAL se toman con mayoría absoluta, es decir, con 4, ¿verdad? Si es que en ese entonces cualquier otro asambleísta que no hubiese sido de la bancada de Alianza País hubiese planteado una moción, esa moción jamás se lo hubiese leído, porque ellos evidentemente ya tenían la preparación para dar esos puestos a la gente de su partido. Es más o menos lo que se dio ahora. Por eso dije inicialmente que el juego de la política, digamos, necesita experiencia y preparación. Y en ese caso, desde mi punto de vista, el ADN, digamos, hicieron los deberes como tenían que hacerlo. Y llama la atención que por el lado del correísmo se hayan dejado, entre comillas, madrugar como pasó. Es decir, ahora los ingenuos pasan a ser los otros, algo que evidentemente llama la atención. Ingenuidad en la cual se pudiera confiar, abogado Muñoz. A mí no sé, no creo que exista una ingenuidad como tal, dándole el concepto a la palabra. Creo que hoy por hoy lo que existe al interior de la Revolución Ciudadana es un rompimiento de aquellas bases sólidas tal vez que pudieron haber demostrado durante estos 14 años luego luego de este periodo, de estos 3 periodos de diferentes gobiernos en los cuales por lo menos mantenían unidad. Hoy los chats del señor Franco Logor con Pierina Correa demuestran eso. Incluso hablan de que al interior buscaban justamente que Rafael Correa sea sentenciado o que el mismo progresismo como tal, de eso es lo que por lo menos los unía ideológicamente, desaparezca y tomar nuevos liderazgos. ¿Qué tanto podría durar este momento de crisis en la Revolución Ciudadana? ¿Sería el fin de este movimiento o cómo podría reestructurarse o cómo estaría reestructurándose? No creo que sea el fin, pero creo que cuando yo decía ingenuidad me refiero a que cometen muchísimos errores no forzados, como se dice en el tenis, y no solamente desde ahora, sino desde la época de la campaña. Veo que el correísmo se encuentra hoy por hoy arrinconado. Como les digo, para mí cometen errores y caen en el juego que les está proponiendo el Ejecutivo. Y tomando en cuenta inclusive que voces importantes dentro de esa agrupación, digamos, no están con el mismo relato de lo que pasa en la Asamblea o lo que pasa diciendo el expresidente Correa. O sea, digamos, yo no escucho a personas importantes dentro del ERC, como por ejemplo la prefecta Guiñaga, el prefecto de la SUAY, ¿no es cierto?, el prefecto de Manabí, teniendo esta misma, digamos, teniendo un discurso de lo que está pasando adentro de la Asamblea. Entonces, no veo que existe esa dinámica de ese cuerpo absolutamente unido como era en su momento. Y si es que efectivamente, en algún caso, ellos quisieron tener
digamos, la apertura para poder conversar con el gobierno. Las declaraciones del expresidente Correa simplemente terminan con ese asunto cuando en una entrevista pocos días atrás, antes de que se instale la Asamblea Nacional, le trata de delincuente al presidente Noboa. Entonces, son temas que son absolutamente absurdos, que yo no entiendo en qué cabeza caben si es que uno quiere sentarse en función de los beneficios del país a tener una correlación normal, ¿no es cierto? Una relación responsable, que es lo lógico, que es lo que la ciudadanía demanda, lo que se necesita para poder, digamos, solucionar los problemas más graves que tiene el país. Pero con ese tipo de absurdos, yo me pongo en la posición de gobierno, tampoco les hubiera dado, digamos, el más mínimo chance. Ahora, de nuevo, cada uno juega o hace este ejercicio con las herramientas que tiene, y nos guste o no, hoy por hoy, en función de la Constitución que fue aprobada en el 2008, justamente en Montecristi, a los presidentes que han venido luego de Correa les toca jugar con las herramientas que tienen, que es la misma Constitución, hasta que no se dé eventualmente reformas profundas, ya sea reformas parciales, enmiendas o eventualmente una asamblea constituyente, que creo que ventajosamente desde mi punto de vista se lo he dejado para un segundo momento. Abogado Muñoz, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP, muy amable. Un placer para mí, un gusto, que estén muy bien. Un abrazo. RTP.